Muy buenas noches. Reciban un cordial y afectuoso saludo del Instituto de Finanzas y Gobierno Digital. Esta es una sesión en tiempo real. Hoy día es 25 de julio, siendo las 20 horas con 38 minutos. Bien, vamos a empezar esta capacitación. Muy bien, entonces tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Hay algunos conceptos importantes que tenemos que mencionar antes de iniciar esta capacitación. Esta capacitación ha sido organizada por Finanzas y Gobierno Digital. Esta es una capacitación en tiempo real. Recuerden que esta es una modalidad de educación conocida en el mundo desarrollado como e-learning, ¿no? Educación a distancia utilizando medios electrónicos. Recuerden para su seguridad que Finanzas y Gobierno Digital es una marca registrada en la ciudad de Lima, está inscrita en la SUNAT, está al día con sus impuestos y además respeta los derechos laborales de todos sus trabajadores, ¿no? Aquí se paga gratificación, se paga CTS, se paga AFP, se paga el seguro social. Somos una empresa formal, ¿no? Una empresa formal en la modalidad sociedad anónima cerrada. Correcto, entonces vamos a empezar esta capacitación. Muy bien, entonces vamos a iniciar con lo que es la presentación de lo que significa el documento probablemente más importante dentro de lo que es el nuevo Invierte Perú, ¿no? Como ustedes saben, nosotros necesitamos de un documento llamado diagnóstico, ¿no? De déficit de infraestructura y servicios. ¿Ok? Entonces, esta es la partida de nacimiento para todo lo que nosotros queremos incluir en la programación multianual de inversiones. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos este documento y cuando tenemos ya la información para ser ingresada a la programación multianual de inversiones, nosotros de este documento, de este déficit de infraestructura, vamos a definir tres tipos de financiamiento, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Vamos a decidir si los proyectos de inversión que hemos identificado en el diagnóstico se van a financiar a través de recursos ordinarios o RDR o endeudamiento o recursos públicos como se le conoce, o si es que alguno de estos proyectos de inversión identificados pueden ser financiados con lo que sería en este caso las obras por impuestos o lo que es las asociaciones público-privadas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, ¿no? Volvemos a repetir el diagnóstico del déficit de infraestructura. Por el momento, termina siendo el documento más importante, ¿no? Hay que añadir que la fase de identificación de proyectos de inversión pública, ¿no? Esa fase ya no existe, ¿no? Y era el primer paso, el primer peldaño, el primer eslabón en el momento en que nosotros tomábamos una decisión de invertir, ¿no? Esta identificación no consideraba, ¿no? Digamos que estas inversiones fueran utilizadas para reducir el déficit de infraestructura y servicios. Correcto, entonces ahí ya cambió algo, ¿no? Ya desapareció la fase de identificación, porque en el SNIP era la identificación, recuerdan, era la formulación, la evaluación y aprobación, ¿no? De lo que significaba una idea de inversión, ¿no? Lamentablemente en la etapa de identificación era donde se generaban algunos vicios, ¿no? Lógicamente, al no haber
necesidad de vincularlo o demostrar que estaba respondiendo la inversión a un déficit de infraestructura o de servicios, pues terminábamos haciendo el monumento al Choclo o la Plaza de Toros y cuestiones como esas, ¿no? Que si bien pueden resultar culturalmente importantes para una determinada población, no necesariamente es lo más urgente, ¿no? Para atender ciertos déficits de infraestructura y de servicios. ¿Ok? Entonces, desaparecido, ¿no? Esta fase conocida como la de identificación, ¿no? Entonces, en realidad esa fase se fue con el tiempo viciando, ¿no? Porque en un principio la fase de identificación en el anterior sistema de inversión indicaba que los proyectos de inversión tenían que ser trabajados con el famoso, con la famosa consulta, ¿no? Con la matriz de involucrados, ¿no? Pero esto fue pues cada vez perdiendo valor, ¿no? Finalmente contratábamos consultores que se encargaban de la identificación como una manera de encontrar, ¿no? Una respuesta a lo que podía ser lo más urgente, pero no estaba ligado a la reducción del déficit de infraestructura y servicios. Muy bien. Bien, entonces para eso, ¿no? El gobierno actual crea o aprueba el decreto legislativo 1252. Ahora, aquí hay que ser exactos, ¿no? También, no se olviden que que esta es una petición de la OCDE, ¿no? Recuerden que el Perú quiere ingresar a la OCDE ya desde hace por lo menos 10 años, desde que estaba el APRA, ¿no? Entonces, la OCDE, ¿no? Ha hecho una serie de observaciones a el manejo, ¿no? de la inversión pública que tiene tanto impacto en la productividad y en la competitividad de los países. ¿Ok? Entonces, eh, la OCDE, como ustedes saben, ¿no? es el club de países, porque finalmente no es un organismo tipo la ONU, ¿no? sino es un club de países, ¿no? donde deciden en qué otros países van a invertir. ¿no? Aquí vamos a encontrar a Noruega, Suecia, Suiza, Australia, ¿no? Países desarrollados donde todo el día hay luz, donde todo el día hay agua, el mejor servicio de internet, las mejores escuelas, el mejor servicio de salud, pero también ellos salen a invertir. Entonces, pero ellos para invertir tienen que invertir en países donde existe competitividad, existe productividad, y entonces el Perú quiere formar parte de esos países para que vengan a invertir, ¿no? Entonces, ¿qué han dicho ellos? Oye, tu sistema de inversión no funciona, ¿no? Tu sistema de inversión no funciona, ¿no? Tienes que cambiarlo. Y hay países en América del Sur que ya lo utilizan, ¿no? Como por ejemplo Brasil, ¿no? Brasil ya utiliza el mecanismo, el modelo OCDE, ¿no? Donde la inversión pública se destina a reducir el déficit de infraestructura y servicios. También tenemos Argentina, ¿no? Uruguay, ¿no? Los países que tienen mejor nivel de desarrollo en América utilizan el modelo OCDE, ¿no? Nosotros hemos salido del modelo chileno, donde bastaba con demostrar que los proyectos de inversión pública tenían una rentabilidad social, ¿no? Entonces, ok, ok, ese fue el sistema que se aplicó, pero desde diciembre de este año ya no va más. Ahora, lo que también debemos ser preciso es que, claro, obviamente hay proyectos de inversión pública en el país que ya se estaban, digamos, trabajando, ¿no? Utilizando el SNIP. Entonces, hasta que culminen esos proyectos de inversión, bueno, seguirán invirtiéndose en solamente esos proyectos de inversión, en ese tipo de proyectos, ¿no? Pero si usted quiere formular un proyecto de inversión, e incluirlo en la programación multianual, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un proyecto de inversión pública que ya me lo aprobaron, vamos a suponer en octubre del año pasado, ¿no? Pero ya está aprobado, ojo, o que está en proceso, que está en desarrollo con el SNIP. Entonces, en esta programación multianual del año 2018, ¿no? Entonces ahí voy a incluir proyectos de inversión pública
que aún están dentro del marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, porque ya cuando aparece el Invierte Perú, ya estos proyectos de inversión pública ya estaban siendo diseñados, estaban en desarrollo. Entonces no podemos tirar por la ventana todo lo que ya se había trabajado, ¿verdad? Que a veces cuesta muchísimo dinero en realidad, a veces elaborar un proyecto de inversión. Entonces, en este Sistema Nacional de Programación Multianual, por el momento, vamos a encontrar muchos proyectos de inversión pública que han sido creados con los mecanismos de el SNIP. Sin embargo, ¿no? Incluso también hay proyectos que están en diseño, ya no se puede retroceder, ¿no? Se supone que van a ser aprobados incluso mediante la lógica del SNIP, pero, pero, si no está por lo menos en etapa de diseño, ¿no? Y empezamos de cero recién, ¿no? Entonces, esos nuevos proyectos que empiezan de cero, ¿no? Eso sí, definitivamente tienen que adecuarse a el nuevo mecanismo del Invierte Perú, ¿no? Lo que se llama el déficit de infraestructura y servicios. Tiene que estar dentro del déficit de infraestructura y servicio, ¿no? Entonces, este año, ¿no? Hubieron en realidad muy pocos proyectos de inversión que se han incluido en la programación multianual por la razón que estamos explicando, ¿no? Porque ya han sido concebidos antes de la aparición del Invierte PE, ¿no? Han sido concebidos dentro de la lógica del SNIP. Ahí no podemos hacer nada. Tenemos que seguir nomás hasta cuando incluso van a ser ejecutados dentro de la lógica del SNIP, ¿no? Porque como dice la norma, eh, todo lo que puede continuar siendo SNIP es incluso aquello que ha sido o está en desarrollo, ¿no? Muy bien, entonces probablemente en el trabajo de programación multianual del año 2018, eh, ahí ya probablemente empecemos a incluir en esta programación multianual aquellos que ya pertenecen a la nueva metodología. ¿Ya? Ahora, también aquí hay algo importante, ¿no? Lo que pidió, ¿no? El MEF como rector en este tema es que hay muchos proyectos de inversión bajo el esquema del SNIP que tienen muchos años registrados en el banco de proyectos y que a la fecha todavía no han pasado a la fase de ejecución, ¿no? Y que incluso su viabilidad ya es bastante antigua, ¿no? Entonces se pidió que se limpiara esta base de datos y nos quedáramos con los proyectos de inversión que realmente, ¿no? Finalmente se van a ejecutar. ¿Ya? Entonces, esto es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Ahora, dentro de la norma se define una finalidad y obviamente la finalidad, pues, es que estos recursos, ¿no? Se destinen a la infraestructura, ¿no? La infraestructura y mire, acá hay una cuestión importante que es bueno que lo mencionemos, ¿no? Va a haber infraestructura que se tiene que construir eh, porque luego de construida la infraestructura se van a generar servicios, ¿no? Como hay también servicios, ¿ya? Que hay demanda, pero que no hay infraestructura. Por ejemplo, el servicio de la salud, ¿no? Ahí la lógica es que necesitamos infraestructura porque existe la demanda del servicio. Como van a haber algunos casos en los cuales necesitamos infraestructura para que luego exista la demanda del servicio. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, el gas, ¿no? El gas es un caso típico donde primero se construye la infraestructura para luego brindar el servicio, ¿no? Esto que tienen los hogares, las empresas, ¿no? Entonces, primero la infraestructura, traer gas de camisea y llevarlo a todo el Perú para brindar el servicio de energía, ¿no? Y en otros casos como la educación, la salud, ¿no? La justicia, ¿no? Primero se necesita la demanda, primero se tiene la demanda del servicio,
¿no? Y luego se pasa a la infraestructura, ¿no? Porque esto es bueno mencionarlo, ¿ya? Porque ustedes seguramente van a hacer proyectos de inversión y cuando nos enfocamos a veces únicamente en el término infraestructura, ¿no? No estamos entendiendo que la infraestructura solo debe existir si existe el déficit del servicio, ¿no? El déficit de servicio quiere decir que o no existe el servicio o es de muy mala calidad. Ojo, ya, o no existe el servicio o es de muy mala calidad. Entonces, estos servicios, ¿no? Pueden mejorar muchísimo cuando tienen buena infraestructura. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, tenemos acá rápidamente algunos servicios públicos, ¿no? Los más conocidos, ¿no? Hay algunos que son poco conocidos, ¿no? Por ejemplo, cómo son los servicios públicos prestados, por ejemplo, para el cuidado del medio ambiente, ¿no? Claro, si hablamos de educación pública, si hablamos del servicio de educación pública está clarísimo, ¿no? Seguridad ciudadana, defensa nacional, en fin, son conocidos. Pero hay algunos que son menos conocidos, ¿ya? Entonces esto viene dentro del material, ¿no? La cultura en su servicio, la recreación. Esto tiene, por ejemplo, en los gobiernos locales, ¿no? Los parques zonales. Ahora, lo que debemos mencionar aquí, que es muy importante para ustedes, ¿no? Como un concepto que lo deben aplicar dentro de su lógica de construcción de un proyecto de inversión pública con el Invierte PE, es que algunos de estos servicios, ¿ya? Los tiene que desarrollar el gobierno nacional y algunos de los otros servicios los tiene que desarrollar los gobiernos locales o los gobiernos regionales. ¿Ya? Entonces hay algunos servicios que son exclusivos del gobierno nacional que por tanto lo lleva también a manejar la infraestructura, ¿no? A construir los proyectos de inversión en infraestructura. Pero van a haber otros, por ejemplo, la educación pública, ¿no? La educación pública es compartida entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y un poquito los gobiernos locales, no tanto en realidad. Pero entonces, por ejemplo, ¿no? El gobierno nacional te va a brindar la infraestructura en la escuela, el gobierno nacional te va a poner el maestro, ¿no? Por lo general, estamos hablando de que en el 80% de casos, ¿no? Te pone el colegio y te pone el maestro. Por ahí algunos textos. Pero entonces, cómo es lo compartido con un gobierno regional? ¿Cómo puede participar un gobierno regional dentro de este esquema del déficit de infraestructura y servicios en una competencia compartida? ¿No? Estas son preguntas claves, ¿no? Entonces, oye, yo soy gobierno regional y toda la vida me ando quejando que Lima no me atiende mi pedido, ¿no? Que el ministerio tal no me da una mano. Eso es mentira. Eso es mentira, ¿no? Porque son funciones, perdón, competencias compartidas. La educación es compartida. Bueno, si Lima no te pone laboratorio, tú como gobierno regional puedes, para el colegio, para la universidad, participar con la construcción del laboratorio, porque es una competencia compartida, compartida. Entonces, ok, los niveles de educación, ¿no? De aprendizaje no son los mejores. Entonces, vamos a investigar por qué. Bueno, hemos descubierto que no hay buenas aulas o de repente a los chicos les faltan mejores textos, clases extracurriculares, ¿no? Entonces, eso lo puede hacer el gobierno regional. Entonces, en este déficit de infraestructura y servicios, ¿no? Por un lado, Lima, sector, Ministerio de Educación, seguramente va a decir que va a construir más colegios. Eso es lo que va a decir Lima, ¿no? Que va a contratar más profesores. Eso es lo que va a decir Lima, porque esas son sus competencias de Lima. Pero somos compartidos. Entonces yo, gobierno regional, voy a decir que necesito, ¿no? Un laboratorio. Por ejemplo, si estoy en Amazonas, ¿no? Necesito un laboratorio, pues, un laboratorio de ganadería,
¿no? Si estoy en Ica, necesito que los chicos aprendan algo sobre la uva, sobre el vino, sobre el pisco, ¿no? Si estoy de repente en Chimbote, el gobierno regional promueve, ¿no? Técnicas de pesca, ¿no? Entonces, si estoy en Chanchamayo, ¿no? El gobierno regional debe promover ciertos programas educativos relacionados con el café. Entonces, eso se llama descentralización, déficit de infraestructura y servicios, se llama Invierte PE, se llama competitividad, productividad, planes de negocio y demás, ¿no? Entonces, cuando pensemos en este Invierte PE, yo les pido por favor que lo veamos desde una perspectiva macro, ¿no? Si nos vamos a quedar solamente pensando en lo que sería en este caso únicamente el déficit de infraestructura y lo vemos así de frío, ¿no? Creemos que todo pasa por el déficit de infraestructura. No, 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 no todo pasa por el déficit de infraestructura. Tenemos que pensar, tenemos que razonar, ¿de acuerdo? Como digo, hay algunos de estos servicios compartidos, ¿no? Competencias compartidas. La recreación, por ejemplo, es un servicio estrictamente municipal, local, ¿no? Por eso tenemos los parques zonales. Ok, vamos a empezar a decir que el gobierno nacional no me da plata para los parques zonales. Mentira. Acá el gobierno local, ¿no? Puede hacer muchas cosas interesantes en los parques zonales, pero está dentro de sus competencias y hay un déficit, ¿no? Habría que entonces explicar la importancia, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy a San Isidro, ¿no? Desde luego que esto de los parques zonales probablemente no tenga mucho valor, ¿no? Pero si yo me voy a Comas o a Villa El Salvador, donde no hay espacios, digamos, adecuados para el deporte o, por último, para pasar un día libre, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, que para Comas va a ser importantísimo. Como de repente no tiene importancia para un gobierno local de Pucallpa, en Yarinacocha, porque los parques de recreación están por todos lados, ¿no? Hay mucha naturaleza. ¿No? Entonces, por eso quiero que me entiendan que esta propuesta, ¿no? De déficit de infraestructura y servicios va de la mano con lo que son las competencias y funciones compartidas y exclusivas. Ya vamos a ver si hay alguna pregunta de parte de los participantes. A ver, muy buenas noches. Muy buenas noches. A ver. Por favor, me confirman el sonido. Muy buenas noches. Veo que algunos dicen que sí hay sonido, otros dicen que no hay sonido. Entonces, si me están copiando, ¿no? ¿Cómo podemos saber que el ambiente técnico está mal? Es un poco difícil. ¿Ya? Entonces, no, el ambiente técnico no se desecha. Es una nueva formulación. A ver, es una nueva formulación. Mira, si es una nueva, a ver, una nueva formulación, expediente técnico, bueno, el expediente técnico no está en la fase de formulación, mi querida Ani, ¿no? Los expedientes técnicos funcionan, se implementan cuando el proyecto de inversión está aprobado. ¿De acuerdo? Cuando un proyecto de inversión está aprobado es que ya pasó la etapa de formulación y evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, primero en el SNIP era la identificación, después venía la formulación, después venía la evaluación y finalmente la aprobación. Entonces, cuando tú me hablas de expediente técnico, el expediente técnico viene después de la aprobación. Entonces, yo hasta donde entiendo, ¿no? Ese expediente técnico de repente no está siendo trabajado de manera seria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al consultor que lo trabaje mejor, pero no podemos desechar, ¿no? Porque se lleva a malas interpretaciones, porque de repente estás desechando el proyecto, el expediente técnico, porque, bueno, el consultor pues está descubriendo cosas, grandes errores, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es distinto. Dice, en un expediente de saneamiento que incluye redes de alcantarillado y línea de impulsión
Queremos revisar. Ya, entonces, en ese caso, mi estimada Ani, tendríamos que ver cómo está el proyecto de inversión, porque el expediente técnico y el proyecto de inversión tienen que apuntar en una misma dirección. O sea, el expediente técnico no puede cambiar nada, salvo un cierto porcentaje de cambio, ¿no? Si este saneamiento o estas redes de alcantarillado van hacia el norte, el expediente técnico tiene que ir hacia el norte. El expediente técnico no puede ir hacia el sur. Si el proyecto de inversión estima una profundidad de 6 metros para las redes de alcantarillado, entonces el expediente técnico, el proyecto de inversión estima 6 metros, ¿no? El proyecto de inversión, el expediente técnico tiene que partir de los 6 metros de profundidad de las redes de alcantarillado. No es que el expediente técnico te va a pedir, digamos, 10 o 20 metros abajo o un metro arriba. No, 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 no. Entonces, ¿me entiende? Entonces, el expediente, ¿no?, técnico es posterior a la idea aprobada. Es posterior. Entonces, bajo esa línea, ¿no?, tenemos que aprobar la contratación de una consultoría, por eso que al consultor se le entrega el proyecto de inversión. Y sobre ese proyecto de inversión tiene que trabajar el expediente técnico. Ya tiene que terminar de encontrar. Ahora, pero ustedes saben que bajo esta nueva lógica del Invierte PE, pero que no lo vamos a ver hoy día porque es otro capítulo, ¿no? Nosotros en realidad, si ustedes se dan cuenta, con el Invierte PE estamos pasando directamente a, en algunos casos, no digo que en todos, ¿ah?, en algunos casos directamente al expediente técnico, ¿no? Por ejemplo, hay proyectos de inversión pública que se van a trabajar bajo el modelo de la estandarización. ¿Qué podemos estandarizar, por ejemplo, ¿no? Los colegios podemos estandarizar, lo que quiere decir que vamos a encontrar un modelo muy similar para toda la costa, un modelo muy similar para toda la sierra, un modelo de colegio muy similar para toda la selva, ¿no? Entonces pueden haber 3 tipos de colegio para la costa, 3 tipos de colegio para la sierra, 3 tipos de colegio para la selva. Entonces hemos estandarizado. Entonces van a haber proyectos de inversión donde como resultado de la estandarización, pues simplemente con una ficha simple, ¿no?, pasamos directamente al expediente técnico. ¿De acuerdo? Entonces, pero en tu caso, ¿no, Ani? Por lo que tú me explicas, me parece que me hablas de formulación. Entonces, probablemente este proyecto de inversión pública se ha trabajado en el marco de el SNIP. Entonces, en el marco del SNIP, luego de la formulación, continúa la aprobación y después de la aprobación viene el expediente técnico. Y si ya empezó a trabajar el expediente técnico y no te gusta cómo va el expediente técnico, como repito, no es muy recomendable desechar un, un expediente técnico, ¿no? Porque lleva algunas cuestiones incluso de sanciones, ¿no? A ver qué dice. Queremos redireccionar esa línea. Si quieres redireccionarla, tienes que cambiar el proyecto. Ya está aprobado, ¿ves? Ya lo sabía ya. Y hemos visto ese error. Ya, tienes que partir de lo que dice el SNIP, ¿no? Porque por lo visto tu proyecto está dentro del marco del SNIP. Entonces, la corrección que vas a realizar, ya, ojo que no debe cambiar, desde luego, la concepción del proyecto, ¿no? Entonces, para cambiar un proyecto de inversión hay dos cuestiones, ¿no? Primero hay un porcentaje del 30%, lo que es el beneficio social no debe verse alterado en un 30%, no debe cambiar la matriz de marco lógico y además también no debe cambiar el fondo del proyecto. Entonces, si te das cuenta, ¿no?, si tú cumples estas 3 condiciones, no superas el 30%, no varías
la matriz de marco lógico y no varías la concepción del proyecto, entonces no hay ningún problema, ¿no? Tú puedes, aún estando dentro del marco del SNIP, porque cuando lo empezaste a formular el proyecto de inversión, ya estabas dentro del marco del SNIP, entonces puedes culminarlo. No sé cuántos años te tome, pero lo puedes culminar dentro del marco de el SNIP. Ya, y eso, ¿no? ¿Cómo, cómo solucionaríamos eso? Como te repito, en caso supera el 30%, vuelves a aplicar, ¿no? Vuelves a aplicar el procedimiento del SNIP, que indica que entra ese proyecto a una evaluación ya, ¿no? Cuando supera el 30%, bajo los mecanismos del SNIP, entra a una nueva evaluación. O sea, prácticamente el proyecto tendría que ser reevaluado, ¿no? En todos sus extremos, reevaluado. Tendría que ser reevaluado. Entonces, porque así es, ¿no? Así ha funcionado el SNIP y tú ya estás dentro del marco del SNIP. Entonces, lamentablemente tendría que ser reevaluado. Reevaluado quiere decir que tendrían que volver a revisar, ¿no? Todo lo que significa la evaluación financiera, ¿no? La oferta y la demanda y demás. Muy bien, no sé si te ayuda. Dice, no puedo sacar la línea del expediente. No, porque tendrías que incluirlo, ¿no? Tendrías que incluirlo. Mira, ahí hay dos cosas complicadas. Primero, darle de baja, ¿no? A ese proyecto de inversión. Y segundo, incluirlo en el Invierte PE. Primero tiene que estar en la programación multianual y el déficit de infraestructura. Si no tienes mucho apuro, si no tienes mucho apuro, si puedes esperar, ¿no? Y darle de baja a ese proyecto de inversión, que me imagino ya está en el banco de proyectos, ¿no? Entonces, si le vas a dar de baja, recuerda que lo primero que tienes que demostrar con el nuevo Invierte PE es que está dentro de lo que se conoce como la programación multianual. ¿Ya? Dice, no puedo sacar la línea del expediente y comenzarlo como ficha. Claro, pues te digo, sí se puede, ¿no? Pero primero que el plazo para la programación multianual dentro de la lógica del Invierte PE ya venció, ¿no? Eso ha sido en marzo. Creo que lo extendieron hasta abril, ¿no? Pero ya venció igual. Entonces ahí ya se te está generando un problema. Pero si tú quieres darle de baja a ese proyecto de inversión, lo puedes hacer, ¿no? Y en todo caso, si lo quieres incluir dentro del Invierte PE, recuerda que tiene que estar identificado dentro de el déficit de infraestructura y servicios. O sea, de hecho que es necesario. No me quedan dudas por lo que leo del proyecto de inversión, es de saneamiento. De hecho que es necesario, pero es volver a empezar. Es volver a empezar. Ahora, en todo caso, si supera el 30%, yo te recomendaría mejor que trates de solucionar o volver a formular el proyecto, ¿no? Bajo los conceptos del SNIP, o vas a perder mucho tiempo, ¿no? Vas a perder mucho tiempo ya, ¿no? A ver, muy bien. Muy bien, no sé si hay más preguntas, no sé si te ayudé, Ani, un poquito, ¿no? Porque esa es la realidad, ¿no? Nos gustaría decirles otra cosa, nos gustaría decirles que todo puede volver a foja cero, ¿no? Nos encantaría, pero estaríamos engañándolos, ¿no? La idea no es engañarlos, ¿no? La idea es darle el conocimiento como debe de ser. Bien, entonces seguimos con esto. Gracias a ti, Ani. ¿No? Entonces explicábamos esto, ¿no? Esto de los servicios, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la crítica, ¿no? De la OCDE, ¿no? El Club de los Países Desarrollados, que ha pedido que se elimine el SNIP, indica que los gobiernos locales y los gobiernos regionales
no tienen muy claro qué es lo que tienen que hacer. No han tomado ese protagonismo, ¿ya? Entonces, este OCDE, ¿no? Nos dice que los gobiernos regionales tienen que ser más audaces, tienen digamos, en todo caso, ser más inteligentes, ¿no? Asumir el reto de no solamente esperar que Lima y el gobierno nacional los asista, ¿no? Porque, por ejemplo, un caso muy rápido, ¿no? Cusco, ¿no? Cusco tiene tanto dinero por el canon gasífero y no tiene un buen teatro, ¿no? Es cosa extraña, ¿no? Lo mismo que Cajamarca, ¿no? Tiene tanto dinero por el oro, ¿no? Y es la región más atrasada, ¿de acuerdo? Entonces, lo que dice la OCDE es que los gobiernos regionales, ¿no? Tienen que trabajar diferente, ¿no? Los gobiernos regionales se han quedado como administradores, ¿no? Básicamente de los recursos que reciben de Lima para las direcciones regionales, pero nada más, ¿no? Y ustedes saben que, como vamos a ver en unos minutos, los gobiernos regionales tienen en sus manos el desarrollo territorial y los gobiernos locales el desarrollo económico, ¿no? Entonces, el desarrollo territorial es importantísimo, ¿no? Porque el desarrollo territorial es garantizar que una región cuente con luz, agua, teléfono y lo demás, pero también territorialmente, ¿no? Promover la competitividad, la productividad. Por poner un ejemplo y que no queden en palabras gaseosas. Junín, café, ¿no? Chanchamayo, ¿ok? Satipo, café. Entonces, ¿qué debe hacer el gobierno regional? El gobierno regional tiene que coordinar con los productores de café para darle todas las facilidades, vamos a llamar. No sé si son facilidades, pero para que la región Junín tenga el mejor desarrollo posible de la industria del café. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque si desarrollamos la cultura del café, ¿no? Si declaramos como, mira, los gobiernos regionales van a hacer una declaración de déficit de infraestructura dividida en dos partes. El déficit de infraestructura en relación a los servicios públicos que comparte con gobierno nacional y el déficit de infraestructura territorial. O sea, yo soy el gobierno regional y necesito promover la exportación de café porque es un producto, digamos, que tiene condiciones y además beneficia a toda la región Junín, puede entrar mucho dinero por esto, miles de millones. De hecho, que ustedes saben que hay países que reciben miles de millones de dólares, no 100, no 10, no miles de millones de dólares, por ejemplo, por la exportación de café. Entonces, ¿qué estamos haciendo como gobierno regional? Lo mismo sucede, por ejemplo, con Piura, ¿no? Con los mariscos, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno regional para promover ese desarrollo territorial? ¿No? Entonces, de esta manera, ¿no? Es como nosotros vamos a construir el déficit de infraestructura y servicios. ¿Ya? El déficit de infraestructura y servicios. ¿No? Es un tema muy interesante. La verdad es un tema muy bonito. Mucho para pensar. ¿No? Es un cambio en relación
al SNP, un cambio cualitativo, ¿no? Un cambio cualitativo que debemos considerar. A ver, no sé si hay preguntas. Vamos a ver si hay preguntas. Parece que no las hay, pero vamos a revisar de todas maneras nuestro, nuestro sistema de conexión. Eso que se conoce como inversiones se pueden ejecutar a través de las asociaciones público-privadas o concesiones, los aeropuertos, los puertos, ¿no? O también lo que son las obras por impuestos. Oye, yo soy la empresa Gloria, ¿no? Y necesito pues crear un sistema de refrigeración de leche, ¿no? Y voy a conversar con el gobierno regional, ¿no? O el gobierno regional ha recibido este pedido, ¿no? De los productores de leche, ¿no? Y quiero buscar un privado que se interese en construir un sistema de refrigeración para la leche, ¿no? Que se genera en Cajamarca, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es inversión. Ahí a nadie le queda duda que es inversión, ¿no? A nadie le queda duda que es inversión. Entonces, esa inversión, ¿no? Si yo quisiera, ¿no? Ejecutarla este año, está bien, lo puedo ejecutar, no hay ningún problema. Las obras por impuestos o lo que se conoce como las concesiones, ¿no? O también conocido técnicamente como asociaciones público-privadas, ¿no? Entonces, ¿qué hago para ejecutarlo? Bueno, en primer lugar, yo como gobierno regional tengo que reconocer, o como gobierno local o gobierno nacional, yo lo primero como rector tengo que reconocer que no son proyectos de inversión, que son inversiones, ¿no? Tengo que sacar mi listado y segundo tengo que reconocer las condiciones técnicas necesarias, ¿no? Para decir no es un proyecto de inversión, sino es una inversión. ¿De acuerdo? No sé si te ayuda la respuesta, Ani. Sí, entonces sí, es verdad. Tenemos los que no son PIB, pero son inversiones. De acuerdo, entonces, sí, efectivamente, están los que se quieren ejecutar este año porque, mira, lo que sucede es que hay mucho apuro de parte del gobierno de generar gasto público, ¿de acuerdo? Entonces, hay por eso nuevos mecanismos, lo que yo quiero que se entienda es que hay nuevos mecanismos para acelerar la inversión pública. Por ejemplo, estos que son estandarizados, lo que se conoce como estandarizados, esos proyectos de inversión pública estandarizados que nos llevan directamente al expediente técnico, ¿cuánto tiempo nos hemos ahorrado? ¿No? Porque si ya estamos diciendo que es una comisaría estandarizada, un colegio estandarizado, un hospital estandarizado, ¿no? En cierta forma una carretera estandarizada, o sea, ya no necesitamos personas que elaboren estos famosos perfiles, porque ya está estandarizado, pasamos directamente a la ficha y después de la ficha pasamos al expediente técnico. ¿Cuánto tiempo nos hemos ahorrado y qué rápido ha sido para motivar la inversión pública? ¿Se entiende? Entonces, hay que entenderlo de esa manera. Dice, comunidad formuladora, ¿qué pasos debo seguir? Como te digo, lo primero que tiene que hacer es, lógicamente, la formuladora, ¿no? La formuladora es la que obviamente va a elevar a una instancia superior, ¿no? Lo que son las inversiones, ¿no? Entonces, lamentablemente aquí la formuladora va a identificar las obras por impuestos, la formuladora va a identificar las asociaciones público-privado o concesiones, la formuladora va a identificar los proyectos de inversión que van a ser financiados con recursos ordinarios, la formuladora va a identificar aquello que son inversiones eh, y no son en este caso proyectos de inversión. Entonces, todo empieza con el trabajo, con el informe que hace la formuladora para el alcalde, o la formuladora para el gobernador regional, o la formuladora para el sector o ministerio, ¿no? Entonces, porque son los únicos autorizados, ¿no? A reconocer
O sea, un privado no va a decir esto es inversión y no es un proyecto de inversión. El privado no tiene nada que ver, el privado solamente va a poner la plata, ¿no? Quien dice si es una inversión o no es una inversión es el gobierno nacional, es el gobierno regional o el gobierno local. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. El tiempo nos gana, ¿no? Le agradezco mucho por las preguntas. Ya, de hecho, que está desarrollado mucho de estas preguntas en el material que se les ha alcanzado. Bien, continuemos. Estamos por aquí, parece mentira, la hora se va volando, ¿no? Es un tema muy bonito, muy interesante, realmente muy amplio, ¿no? Muy lleno de conceptos, muy lleno de ideas interesantes, de reflexiones. No es un tema mecánico, ¿no? No es un tema mecánico, esto no es un sistema donde aprendemos los comandos y ya sabemos, ¿no? Este es un tema de reflexión, ¿no? De personas que realmente tienen digamos, una reflexión a veces un poquito superior, ¿no? Bien, entonces, este es Finanzas y Gobierno Digital. Esta es una transmisión desde la ciudad de Lima. Recuerden que es una modalidad conocida en el mundo desarrollado como e-learning, ¿no? Incluso en algunos países se consideran estos cursos e-learning como cursos presenciales, ¿no? Por ejemplo, en Chile, en la Universidad Católica de Chile, si usted lleva un curso online, ellos lo consideran un curso presencial. Recuerden que nosotros les hemos vendido un paquete educativo, ¿no? El paquete educativo tiene material de primer nivel, material de economía y finanzas, material de la OCDE, material de las grandes consultoras sobre déficit de infraestructura y servicios, material de la Universidad del Pacífico, en fin, un material que si ustedes lo revisan, pues les va a dar una idea bastante clara de lo que significa el déficit de infraestructura y de servicios, ¿no? Además, recuerden que las clases son en tiempo real, en vivo, como se suele decir. Además, usted se queda con el video tutorial, el cual lo puede repasar muchísimas veces. Recuerden que en este paquete educativo, por favor, entiéndanlo, hay autoevaluaciones. Nosotros les vamos a mandar a ustedes por cada clase una autoevaluación para que usted vaya, digamos, probándose usted mismo cómo va avanzando. Y también tenemos la mesa redonda, ¿no? La famosa mesa redonda, ¿no? En esta famosa mesa redonda, ustedes deben tener una cámara web, un micrófono y van a compartir con el ponente una sesión de hora y media, ¿no? Donde pueden hacer todo tipo de preguntas en directo, en tiempo real, no importa el lugar donde ustedes se encuentran, ¿no? Pueden estar en su oficina, pueden estar en su hogar, igual, ¿no? Igual tienen que contar con la cámara web, el micrófono, los audífonos para hacer una mesa redonda. ¿Ya? Recuerden que Finanzas y Gobierno Digital es una empresa formal, ¿no? Es una marca registrada en Lima, ¿no? Está inscrita en la SUNAT, está al día con sus impuestos y además se reconocen todos los derechos laborales de nuestros trabajadores. Eso es parte de la seriedad de esta empresa. Muy bien, vamos avanzando, nos quedan pocos minutos. Muchas gracias, de verdad, por su confianza en Finanzas y Gobierno Digital. Muy bien, vamos avanzando, nos quedan pocos minutos. Ya nos vamos a descansar, nos queda poquito. Yo les pido por favor revisen los videos, revisen el material, es importante, ya es importante que ustedes puedan por favor revisar, ¿ya?
Bien, hay una parte importante que a mí me interesa mencionar esta noche, que es entender, ¿no? Que nuestra programación multianual, ¿no? Está en función a competencias y funciones, ¿ya? Por ejemplo, mira, la pregunta que nos hacía unos minutos antes Ani, ¿no? Lo que son inversiones, ¿ya? Entonces, las inversiones, ¿no? Como lo dice la norma, ¿no? Son los aeropuertos, los puertos, los terminales. ¿Por qué pasan de frente a hacer inversiones? Porque van a ser convocadas a través de lo que se conoce como las asociaciones público-privadas o concesiones. En estas concesiones, ¿no? El propio privado es muchas veces el que va a elaborar el expediente técnico, ¿no? El que va a elaborar el proyecto de inversión. Entonces, por eso es que en este caso, ¿no? Cuando se llama a concurso para una asociación público-privada o concesión, ¿no? La empresa que, digamos, quiere concesionar un aeropuerto, un puerto, un terminal terrestre, ¿no? Se tiene que encargar asimismo de construir la idea de proyecto, ¿ya? La idea de proyecto donde él gane, donde el gobierno gana, ¿no? Esto es lo que pasó, por ejemplo, con el aeropuerto de Chinchero, ¿no? El aeropuerto de Chinchero está dentro de estas inversiones, ¿ok? Bien, esto lo vamos a ver en una siguiente sesión, ¿ya? Esto lo vamos a ver en una siguiente sesión. Bien, entonces a mí en este curso me interesa mucho que el participante esté dentro de esta idea, porque si no estamos dentro de esta idea, hacemos un sancochado, ¿no? Hacemos un sancochado de ideas, no logramos entender bien qué tenemos que hacer. Entonces, para entender bien qué tenemos que hacer, lo primero que tenemos que saber nosotros como nivel de gobierno, ¿sí? Es entender cuáles son las competencias y funciones por nivel de gobierno, porque en función a eso vas a encontrar el déficit de infraestructura, ¿no? Es como que estás trabajando en un hospital y quieres decir que el déficit de infraestructura es camiones recolectores de basura, no sería, ¿no? No tiene lógica, no tiene lógica, pues, ¿no? O que trabajes en una comisaría y digas que tu déficit de infraestructura está de repente en algún mecanismo de preservación de la naturaleza. Sería una locura, ¿no? Entonces, por eso digo, la fotografía para ustedes es importante que tienen que asimilar es competencias y funciones, ¿no? Para el gobierno nacional tiene competencias exclusivas, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, la Defensa Nacional, y tiene las compartidas como la salud, la educación, ¿no? Pero los gobiernos regionales también tienen las compartidas, nuevamente como la salud y la educación, pero también tienen las exclusivas, como son el desarrollo territorial. ¿De acuerdo? Igual en el caso de los gobiernos locales. Entonces, en la próxima sesión vamos a tocar rápidamente, ¿no? Para darle legitimidad a nuestra propuesta de cuáles son las competencias y funciones y cómo la ley de bases de la descentralización, la ley orgánica de gobiernos regionales y la ley orgánica de municipalidades, cómo estructuran esta idea de lo que debe hacer, las obligaciones de cada uno de los niveles de gobierno. Entonces, a partir de ahí se identifica el déficit de infraestructura. Ya si no se hace todo un sancochado, no sabemos bien qué estamos haciendo, si nos corresponde o no, de repente usted va a decir, se va a presentar al MEF y va a decir que un déficit de infraestructura del gobierno regional es tener buques mercantes. Una locura, pues eso no lo es. No lo es. Ya, entonces, por el día de hoy nos vamos a quedar aquí. Yo les agradezco mucho. Vean el video y recuerden lo que le hemos pedido.
¿no? Recuerden lo que le hemos pedido. Le hemos pedido que seamos parte de este programa educativo. Es un programa educativo. Ya, para ser parte de este programa educativo, entonces tenemos que